Soy Gabriel Vega, estudiante de la Universidad Fermi-Toro. Voy a hablarles sobre la soldadura. También voy a explicar un poco sobre la importancia de la soldadura dentro de mi carrera, en que este caso es mantenimiento mecánico. Esta es una tarea de elementos de máquina 1, una asignación, y quiero añadir unas cosas que podrían investigar, otras no, como los orígenes de la soldadura. También vamos a hablar un poco sobre las distintas tecnologías que han surgido hoy en día, como la soldadura por arco eléctrico, una de las primeras que han surgido, y entre MIG-MAG y otras que me interesaron de verdad bastante cuando las leí y quería compartirlas, como la soldadura por explosión. Me interesó bastante y también la importancia que tienen este tipo de soldadura en, en el mantenimiento mecánico. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. En primer lugar, el, el origen de la soldadura como tal siempre viene siendo, o sea, es la unión de dos materiales, así de sencillo. O sea, la unión de dos materiales, pero en este caso siempre se usaba un producto para poder unir esos materiales, sean pernos, sean pega, lo que sea, pero siempre había un producto extra que hacía posible la unión de dos materiales. Ahora bien, el principio básico para que dos materiales se unan es mediante la fusión. O sea, se colocaban dos materiales y, y entre los materiales habían partículas. Estas partículas estaban rodeadas de electrones. Y era tan la gran cantidad que formaban nubes de electrones, pero sucede que aplicarle energía a estas partículas, estas tendían a unirse, o sea, se unen y forman una nube de electrones más grande y más fuerte. En sí, que la soldadura que se produce cuando se le introduce energía a dos materiales diferentes, esta es más fuerte que el material en sí. Entonces, cuando se le inyecta energía, o sea, presión al material, va a ser más factible cuando una soldadura está bien hecha que el material se rompa, que se rompa o ya no se mantenga unido el material o se raje el material en el lugar donde se soldó. Porque en ese lugar el material es más fuerte que en los demás lugares. Así de bueno es la soldadura. Bueno, en fin. Cuando anteriormente utilizaban ese método es en las forjas. Se introducían los materiales, se le aplicaba una gran cantidad de energía, o sea, de calor, y hacía que esos materiales superaran su punto de fusión y se unieran, o sea, se fundieran con el otro material. Ahora, hoy en día se pudieron conseguir en los años 1800 unas nuevas tecnologías como la soldadura por arco eléctrico, en la cual se ponía un negativo en el material y se completaba el arco, iba hacia la máquina, de la máquina al otro, a la otra tenaza con el portaelectrodo, y en el electrodo se completaba el arco al tocar el material. Era tan cantidad de energía que se le suministraba al material como 3000 a 3500 grados centígrados, los cuales se le inyectaba a ese punto del material cuando estaba en contacto con el electrodo. Esto provocaba que el punto de función se elevara y que el material se fundiera con el otro material. Ahora bien, ¿por qué esta herramienta se logró ver más adelante en los años 1900? Porque sencillamente no era aceptada. Porque las personas pensaban que el material, o sea, era algo así como mágico ver que dos materiales se unían simplemente aplicándole calor, o sea, aplicándole energía, y no podían entender la ciencia detrás de eso. Entonces veían más lógico
unirlo por mediante pernos que utilizar esta tecnología. Lincoln fueron unos de los que influyeron más para que esta tecnología pudiera agarrar vuelo. No me quiero alargar mucho, así que pasemos a los tipos de soldadura. Bueno, existen el del arco eléctrico, existen de arco sumergido, o sea, es lo mismo, pero es dentro del mar, un poquito más peligroso por las presiones y por el trabajo que influye. En ese existe el secado, en el seco, donde se introduce una campana en la cual se retira el agua y se puede estar allí y soldar. Y también el húmedo, o sea, donde el buzo baja y hace el trabajo de soldadura. Esto tiene una capa protectora igual. ¿Por qué? Porque los electrodos tienen el alambre es el que se desprende con el calor y es el que se añade al material para luego fundirlo, ¿verdad? Pero si podemos observar, los electrodos tienen una capa alrededor bueno, yo antes pensaba que eso era lo que se le añadía al material, pero ese recubrimiento es una capa protectora del oxígeno cuando se introduce el electrodo en contacto con el metal, con el material. Este se desprende a causa del calor inmenso y protege al material del oxígeno que pueda introducirse en la soldadura recién calentada. Esto hace que no se agriete, porque el oxígeno es muy malo para la soldadura. O sea, si este no está protegido, de nada sirve, porque siempre se va a agrietar, porque le estás arrojando ácido a algo. O sea, es como arrojarte ácido a la mano. O sea, es muy, muy malo. Entonces, siempre estos materiales van a tener que tener una protección con el oxígeno, porque el oxígeno está compuesto por 80% de nitrógeno y un 19% de oxígeno. En fin, estos también están protegidos por el oxígeno, por los minerales del mar, y también se utiliza la soldadura sumergida seca, o sea, donde se coloca la campana, en fin. También tenemos MIG-MAG, que este en particular no tiene recubrimiento. O sea, ese recubrimiento que tienen los electrodos, esto es una bobina de cable que va desde la bobina y va introducida al cable, o sea, al cable, y sale por la pistola. Es una pistola y tú manejas la cantidad de cable o de cable que vas a soldar, ¿verdad? Bueno, esa cantidad no tiene recubrimiento como tal, sino que la pistola proporciona ese recubrimiento al momento de soldar. Ella como que inyecta o como que hace una barrera protectora, ya está incluido, y eso protege el alambre del oxígeno. También tenemos esta que me interesó mucho, que es la soldadura por explosión. Bueno, esta soldadura se utiliza porque es la más potente de todas. Yo digo que una de las soldaduras que es muy, muy, pero muy buena. ¿Por qué? Y muy costosa también. ¿Por qué? Porque este tipo de soldadura une cualquier cosa. O sea, une todas las mejores características que tú te puedas imaginar del metal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero hacer una planta, o sea, en la cual se está trabajando con químicos fuertes, y estos químicos corroen materiales, o son débiles, materiales específicos son débiles ante estos químicos porque los corroe, se pueden utilizar este tipo de soldaduras para solicitar un material que me pueda resistir este químico con el cual trabajamos, o la industria como tal, con el cual trabaja y cual tiene que tener depositado para luego usarlo o guardarlo.
o venderlo. En fin, estos materiales se solicitan y yo como ingeniero puedo hacer reparaciones y puedo solicitar materiales con especificaciones de dureza, de aleaciones, entre otras cosas. Y me puede beneficiar de gran manera. ¿Por qué? Porque mediante este proceso, el cual se colocan láminas de materiales diferentes con el orden dependiendo de las especificaciones que el ingeniero pueda mandar a solicitar, estas se realizan. ¿Para qué? Para que el metal o el resultado de las soldaduras, de las uniones, pueda beneficiar al trabajo que se está realizando dentro de la empresa. Entre otras palabras, se coloca láminas apiladas de distintos materiales según las especificaciones y luego se coloca encima un detonante, o sea, un polvo. Puede ser C4, puede ser otro material explosivo, el cual se coloca alrededor sobre el material al soldar. Se controla, se lleva a un lugar controlable donde se pueda controlar la explosión. Durante el tiempo se han manejado ese tipo de tecnología para poder controlar esa explosión y que sea lo más efectivo y la unión más eficaz posible de esos materiales. Y se explota, o sea, se detona y se unen perfectamente esos materiales. Claro que la explosión hace que se distorsione, que se doble el material o porque la gran cantidad de energía que se expuso, o sea, dando desde el principio, o sea, lo que quiero explicar es que usaron el principio básico de las moléculas y lo utilizaron para poder aplicar la soldadura a gran escala. O sea, de un principio tan pequeño pudieron usar cosas tan grandes, pues. O sea, hacerlo a gran escala. Y eso es lo que me llamó la atención. Utilizaron un principio tan pequeño para hacer algo grande y unir dos materiales que en otras soldaduras sería imposible, pero en este caso sí es rentable o es posible, y que en mi carrera me puede ayudar a poder hacer mantenimiento en áreas o con otro soldador o con otras especificaciones sería imposible, pero gracias a estas nuevas tecnologías de soldadura puedo implementar nuevas maneras de impartir mantenimiento y de realizar mantenimiento dentro de una industria. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado y espero que algo haya quedado de esta instructiva información y muchas gracias.